días a todas, a todos. Buenos días. Vamos a regresar. Hace ya varias semanas, meses incluso, las doctoras de la UASM y de la UNAM nos van a presentar este informe. Concluyeron justo la elaboración de este informe, más o menos por las fechas cercanas al aniversario de los sismos del año pasado, y se presentó allá en las colonias justamente donde hicieron los estudios, o revisaron los estudios existentes y hicieron el trabajo de campo. Hubo participación de muchos vecinos, pero nos pareció a la Comisión de Derechos Humanos que un informe de este tipo tenía que tener, digamos, mayor visibilidad, mayor proyección y mayor incidencia. Es un estudio que quizás en algunas cosas pudiera levantar algún debate, lo cual es muy importante que se abra ese debate, que se inicie ese debate, porque es una situación que pasa, que sucede en nuestra ciudad, que en buena medida ha habido poca información a los ciudadanos sobre lo que pasa en zonas completas de la ciudad, en su subsuelo, particularmente en zonas populares, y que el que se abran estos estudios, que se abra esta revisión científica de lo que está pasando en el subsuelo de nuestra ciudad, sin duda ayudarán también a dar ese ingrediente a la política pública que requiere para justo garantizar la seguridad, el derecho a la vivienda de las personas en toda la ciudad. Y entonces por eso decimos como volver a hacer esta presentación de este estudio aquí en la comisión, que se está, por cierto, también transmitiendo por vía streaming en la página de la comisión, e invitar también a funcionarias, a funcionarios, personas servidoras públicas, para que pudieran participar, que pudieran, pues, por lo menos llevarse el informe y posteriormente, pues, considerarlo también dentro de las políticas y las acciones que se van a hacer en los próximos años. Entonces hemos preparado una presentación con las doctoras, que, por cierto, encabezadas por la doctora María Fernanda Campa Uranga, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es también hija de Valentín Campa, un luchador social muy reconocido de nuestro país. Aproximadamente hace un año, poco después del sismo, yo soy una persona que adquirió experiencia en la observación como geóloga, en la observación, ingeniera geóloga, en la observación de las fracturas y rupturas y pliegues que se armaron durante el temblor de hace 30 años, ¿no? Entonces, en esa época era yo muy joven y con otro compañero geólogo, amigo mío, compañero y un excelente profesor, pues nos fuimos con los estudiantes a azotar calles. Esa es la palabra, porque no había ni libros, ni siquiera instituciones así como estas de apoyo de nada. O sea, nos agarró esos temblores, pero absolutamente perdidos, ¿no? Y entonces lo que había que hacer era, con relación a lo que tuviéramos de teoría en la época, y elaborar, escuchar, ver, observar, y finalmente dimos con un método de trabajo.
que resultó, por cierto, muy fructífero. Y porque el DF sufrió un deterioro que no tiene límites hoy, excepto en las partes estas de Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan también. Entonces, lo que hicimos nosotros fue llevar estudiantes, aprender nosotros a observar nuevas estructuras y además de una cosa que le llamamos geología urbana. Por ejemplo, había todavía tranvías. Para ustedes suena la prehistoria de la humanidad, pues sí es la prehistoria, pero había todavía, y con ello había vías. Y en algunas calles, como Obregón, esas vías se plegaron ante esfuerzos. Hagan de cuenta, agarran la vía un gigante y la pliega hasta que se rompe. Y entonces una parte de la vía cae abajo de la otra. Unas cosas impresionantes como funcionan las rocas en la corteza terrestre. Pero aquí en la ciudad, bueno, el desastre, la pasmación, todo lo que ustedes ya vivieron ahora en los nuevos sismos, bueno, siguió su marcha y siguió la marcha como siempre espera, una ruta asintótica en la que en algún momento se olvida. Pero la naturaleza nos lo vuelve a recordar. ¿Qué método usamos ahora? Y lo usamos, bueno, mi amigo ya murió, pero yo junto con Dalia, geóloga, Juanita, socióloga, economista nomás de origen. Y yo lo que hicimos fue, bueno, yo repetí, yo intenté con otros geólogos, a ver, vamos a caminar las calles de la ciudad, pero nadie quiso. Ahora, quizá ya no se usa mucho, tampoco no sé. Entonces yo me fui a caminar en el centro y luego en la colonia Roma y luego fui descubriendo que el suelo en realidad no había sufrido grandes problemas, sino que eran de la construcción. Y por ejemplo, se ven, no sé si ustedes lo sintieron, pero en los próximos, porque siempre va a haber sismo, fíjense que el piso pareciera agua. No es agua, ni mucho menos, pero tiene un comportamiento fluido. Y en ocasiones, en algunos edificios quedan los cimientos fuera. ¿Sí? Listo. Entonces, aparte de eso, lo que nosotros aplicamos y que metimos a la universidad, ustedes lo deben tener por ahí, ¿se lo vieron? Sí, nuestro trabajo era un trabajo a 2 años, presentado en el Comité de Reconstrucción en esa época, Distrito Federal. Y se llama Grietas, fallas, socavones del suelo-subsuelo de la Ciudad de México que determinan la reubicación solidaria de la población afectada por el sismo del 19 de septiembre del 2017, hace un año. Bueno, este proyecto, así dicho además, porque una cosa es un socavón, otra cosa es una falla, otra cosa es una grieta. Cuando llegamos, incluso teníamos que discutir, bueno, ¿qué es esto? Una grieta, es falla, y eso, todo eso tiene connotaciones teóricas. Entonces, con las compañeras organizamos el estudio del área y lo metimos como proyecto de investigación al comité, primero al comité de la UACL y luego después al del Distrito Federal de Reconstrucción. ¿Sí? Científico, así se llamaba. Comité pedante, como siempre. Entre más pedantes que están, más peor. Pues fue muy peor. Es mi opinión personal.
Mancera no estuvo a la altura, ni sus colaboradores. Yo no los conozco personalmente, pero nosotros trabajamos un año en un proyecto que acabó siendo piloto, porque nos pidieron que lo recortáramos por razones electorales. Bueno, así es la vida. Lo hicimos. Y entonces, a la hora de recortar, pues tuvimos que recortar colonias, sitios, aspiraciones, digamos, por no decir pretensiones también nosotros. Era para 2 años y acabó en 6, 8 meses. Y procuramos, es importante lo que él dijo, nosotros entregamos ante la gente, unas 500 personas, que no es nada fácil, entregamos el informe medio explicado y además todo el que quisiera leerlo, ¿no? Porque ya saben ustedes que aquí en este país no hay mucha costumbre de leer, pero tenemos que estar insistiendo hasta que la gente lea y entienda. Bueno, entonces este proyecto, con estos altibajos, que fueron además, nos iban a dar las perlas de la Virgen, según yo, porque yo soy de origen humilde y sigo humilde, y entonces me parece mucho dinero. Claro que a los ricos les parecerá poco. El caso es que se pasó el año. Nunca nos dieron dinero, 0. Pero nosotras nos juntamos con la gente y decidimos seguir, por la razón, 1, de conocimiento del problema, y 2, de solidaridad con las personas que ya saben ustedes que todavía siguen en la calle algunos, ¿no? Y además no han reparado la parte esencial. Y 2, tampoco se ha tomado puntualmente, y ese es mi interés y es del único que voy a hablar, la necesidad que ahora sí tenemos con listados, ya totalmente lo hicieron los compañeros. 167 casas deben ser demolidas en 7 colonias del sur de Iztapalapa y principios de Tláhuac. Fíjense lo que estoy diciendo. 167 está, ¿en qué condiciones? Bueno, nuestro trabajo comenzó y siguió en lo siguiente que quiero que quede claro. Una cosa es la superestructura de cualquier edificio, casa y lo que sea, otra los cimientos y otra el subsuelo. Y hasta el momento no entiendo por qué los ingenieros y los geólogos no voltean al suelo. Digo que los ingenieros no voltean mucho, bueno, pero los geólogos, esa es nuestra materia de trabajo. Sin embargo, así es. Resulta que lo que nosotros observamos y aplicamos ahora es lo siguiente: si el edificio, la vivienda, lo que sea, tiene problemas en las estructuras de traves y columnas, por ejemplo, tiene remedio. Seguramente eso nosotros ni siquiera le entramos, es de los ingenieros civiles estructuralistas. Ellos pueden decir los arreglos y el tipo de arreglos, nosotros no. Pero además de eso está el problema de el tipo de... porque hay muchos tipos de... Cimentación. Cimentación. De cimentación, sí. Perdón, qué bueno que me recuerdo. Y esas cimentaciones pueden tener relación con ella misma, porque no pudo aguantar la carga del edificio, de la casa, o bien porque el subsuelo está fallando. Y entonces, si ustedes voltean a ver, tiene uno que aprender, eso tiene su técnica, no crean que es así nomás que lo veo. Y se da cuenta que, a ver, él está al frente de una línea, ¿sale? Todos la ven, y ustedes, de allá. Bueno, de repente resulta que esa casa que está en el fondo, o esa construcción, o ese cuarto, va a dar esa línea directa y se mete en el suelo. En algunos casos son verdaderamente
sorprendentes los daños, así, terribles, y en otros no tanto, pareciera. Pero, ¿por qué no tanto? Porque, por ejemplo, se concentra a veces el daño en un socavón que tiene a la vivienda que se está cayendo, pero la señora dice que llegaron los ¿de qué? ¿Será? El caso es que la gente no sabe ni quién llegó, no les dejan ningún papel, porque de ahí salió nuestro método también de cómo nos hablamos con las autoridades. Pues, a ver, oiga, ¿y quién le dijo que qué? No, pues quién sabe, así, en general, ¿no? Entonces la gente no tiene con qué defenderse, ni sabe de qué organismo es, ni cómo viene, ni nada, o sea, hay unos organismos, hay un encontronazo de lo que yo no entiendo de organizaciones civiles metidas durante todo este año. Entonces, bueno, pues así está. Nosotros decidimos seguir con nuestro método, porque este método no lo tiene nadie, y yo además lo estoy escribiendo para que estén obligados a tomarlo en cuenta, ¿no? Como un método publicado. Bueno, este método, el valor que tiene es ese. A ver, si la estructura o el cimiento tiene un factor de falla en el subsuelo de cualquier tipo, ¿no? No tiene remedio. Puede la gente regresar y echar su ensalada. Tengo amigos que se dedican, son ingenieros geofísicos, a lo mejor por aquí hay alguno, y no es un problema del oficio, es que un amigo mío un día me dijo, ¿sabes qué? Digo, oye, mira qué fracturón hay aquí, porque a veces hay unas fracturas muy exageradas y tienen remedio. Me dijo, ¿sabes qué? Que le pongan pintura antisísmica. Bueno, se los digo de relajo, yo creo que me lo dijo de relajo, pero hay mucho relajamiento en las responsabilidades y la gente sufriendo, y además la gente con las posibilidades de que vuelva a suceder una desgracia y ya dañadas sus viviendas. Bueno, nosotros separamos entonces los daños que tiene de ingeniería, incluso del subsuelo en el sentido de geotecnia. No hay que confundir la geología con la geotecnia. La geotecnia se dedica a 30, 40 centímetros de suelito para estudiar el suelo y ver las condiciones que tiene para ver qué tipos ponen para reforzarlo y nada más. Pero no voltean a ver más. Ahora ya está muy generalizado el uso de la geofísica general, ¿no? Y ese da, si sabes, da información es una información valiosísima, no es que requiere ser interpretada. Bueno, el proyecto está, de una vez, lo aclaro, porque nosotros nunca mentimos, está en proceso. Bueno, otra vez, son 2 temblores durante 30 años en los que lo probamos, funciona y ahora hay que escribirlo, porque así la maldita trabajo nuestro, hay que escribirlo y hay que publicarlo y ya tendrán acceso a todo el mundo antes de que vuelva a temblar o se lo roben. Entonces, eso es lo más importante. Pero lo que tiene extra es el trabajo de los compañeros que trabajaron con las comunidades. Desde el principio, a mí me llamó la atención el primer día que yo andaba por ahí viendo a ver qué, la gente se comunicaba con nosotros perfectamente. Y de ahí salió ese otro método de cartitas a la autoridad, y yo después, en mi ignorancia, no quiero echársela a nadie, ¿a quién nos comunicamos? Y están las elecciones, están los campos. No, pues vamos primero con la cabeza del DEF, que es Mancera, ¿sabe? Bueno, con Mancera fue un fiasco. Y luego el que le siguió, que se llama
Meade. No. Amieva, háganme ustedes el favor. Bueno, son más o menos parecidos. Amieva, la misma. Nos hacían meter por la, ¿cómo se llama? La ventanilla de oficialía de partes, firmado, y venga en 15 o 20 días. Íbamos en 15 o 20 días y nos mandaban a otra ventanilla. Ah, bueno, nosotros no lo hacíamos pues casi para probar, para que no digan que no. Pero resulta, son documentos que tienen valor. Y el primero que entró directo con Mancera, y tienen que saber ustedes, y si no lo tienen, creo que se los iban a repartir. Yo debía haberlos traído, pero ayer tuve un día nefasto y mil disculpas, no pude. Bueno, resulta que le decimos al buen... No, al... Mancera, que, oiga, esto que estamos diciendo en pocas palabras, ¿sabe qué? Hay áreas que no son irremediables. La vocación es una vocación campesina, es una vocación de tierras maravillosas con agua, y entonces la naturaleza no la puedes dominar, aunque los ingenieros crean. No puede ser. Entonces, esto tiene que volver a su vocación original, que erróneamente cometieron al meter población, ¿sabes? ¿No? Era la época. Entonces, tienen que sacarla. Bueno, entonces, la propuesta original era sin lo solidario, ¿no? La reubicación es obligada en esos casos. Y esos predios, complementando por ver las prácticas, esos predios que se están derribando, no pueden cementarlos, porque después otra vez no falta quien, como falta vivienda, se vuelve a meter. Y entonces tuvo doble el error. Bueno, lo complementamos, ese fue el de Amieva, lo complementamos con los huertos urbanos, que esto otro día si quieren hablamos, pero esa es una manera de poco a poco devolverle la vocación agrícola a esas zonas, ¿sí? Porque no y no hay de otra, porque va a seguir el asunto de los desastres, no hay de otra, y además se podría recuperar, y finalmente un área recuperada grande podía ser, en lugar de traer las manzanas de California, podía ser para el mercado de las ciudades. Bueno, esa es otra propuesta, ahí está, también firmadita de recibir, seguro que nunca supieron, yo no tengo ni idea de cómo se mueven las cosas ahí. Pero el problema es que nos atoramos con la reubicación. Y la reubicación era porque a la mitad de la propuesta nuestra, de repente, Mancera, muy como es de simpático, con su pelito ahí, peinado. Sí, bueno, a mí me simpatiza, pero ese es otro problema. Sale con que además les van a dar créditos. Yo dije, bueno, estos pobres, además de que son muy mal tratados, les tocó por la naturaleza, ahora les van a zampar un crédito. Nosotros nos reunimos, decidimos que se llamaba reubicación solidaria. Y la argumentación es fuerte, véanla por ahí. Es Fobaproa, pero para pobres, no para banqueros. El problema es ese, ¿qué les das? La sociedad adquiere la responsabilidad de reubicarlos junto con las autoridades son las encargadas de reubicarlos correctamente también, que no se pasen de listos, porque ya saben ustedes que también nuestros colegas de repente se pasan de listos. Entonces, pero más bien es al revés.
A estas 167 casas las tienen que reubicar solidariamente. Y eso implica, de nuestro lado, no hemos terminado el proyecto, pero en estas áreas ya nos hacemos cargo de empujar, lo tomen las autoridades o no, porque creo que no nos conocen mucho. Pero yo soy una resistente de hace 50 años, del 2 de octubre, imagínense, y seguimos con el cuchillito. Claro, que cada día estamos más viejos, pero hay otras generaciones que van a seguir peleando esa necesidad. Miren, en nuestra sociedad siempre se está subsidiando a los ricos, oligarcas, a los que tienen el poder. Poquitos, pero son los ricachones. Y a los pobres, bueno, a base de saquear recursos del país y saquear los recursos de los pobres, que no tienen nunca, siempre, pues es que son pobres, ¿no? Seguramente son irresponsables. Bueno, pues con la misma Fobaproa, que todavía, por si no saben, les recuerdo, gracias, les recuerdo que hace no sé ya cuántos años íbamos a seguir pagando todos nosotros nuestra cuota a los bancos, y ahora son puros bancos extranjeros, porque los mexicanos sacaron lana y los vendieron, y entonces están subsidiados por nosotros, siguen subsidiados por nosotros. Bueno, ¿cómo se ponen a hablar de la gente que sufrió la desgracia del sismo? Pues entonces nosotros nos inventamos eso, que por cierto la compañera va, y tú también, a hablar más y profundizar más para que pregunten de qué manera se da y se llega adelante con la ayuda solidaria, no los de aquí, sino de todo el país, para que la gente sea reubicada. Ese es lo más delicado, porque hasta ahora las autoridades se resisten. Bueno, estamos acostumbrados, pues seguimos y seguimos. Cuchillito de palo, algún día tendrán que ceder. Entonces, hay más propuestas, hay más ideas. Lo más importante es que sepan que no hemos terminado, que terminamos una parte, que es la que nos comprometimos a las autoridades que nos obligaron a hacer eso, pero vamos a seguir. Y yo soy de la opinión, no lo hemos discutido, que sigamos igual, porque eso nos da independencia, o sea, hacemos las cosas como queremos, cuando queremos, y no, que no nos estén dando dinero, porque ahí entran pues muchos bemoles. Eso, no sé, es mi opinión personal, pero somos muchos, y sí somos democráticos, se los juro. Bueno, entonces, así voy a terminar para que siga. Está a medias el proyecto, pero en esta parte ya está definido, y es la parte puntal, y vamos a seguir luchando hasta que sea necesario para que se haga la reubicación. Pero además hay un hecho que ojalá aquí Juanita refuerce: es urgente, no es cuando quieran y hay dinero y no hay dinero, no, es urgente, porque la gente, además están en las casas de campaña china en la calle, y otros en su casa con el boquerón allá adentro, y la gente no tiene dónde moverse. Entonces, espero que les quede clara esta parte central, que no, bueno, pues es nuestra, y yo me comprometo como persona a escribir todo lo del método para que lo use quien quiera, libremente. Muchas gracias. Hay dos doctoras más participaron, digamos, encabezando este estudio, que es la doctora Dalia Ortiz Zamora. Ella
es ingeniera geóloga por la UNAM, maestra en Ingeniería Ambiental por la UNAM, doctora en Ciencias, posgrado en Ciencias de la Tierra por la UNAM también. Bueno, ya les platicó María Fernanda la parte central, que es lo que intentamos hacer. Ahora les platico un poco de qué fue lo que hicimos en el transcurso. Llegamos como 2 días después del sismo por, no sé, Juanita nos dijo, tenemos que ir a atender una zona y había muchos lugares donde había que atender, y caímos en Maíz Arrocero. Nos recibieron gente en la calle. Sí, es de Molino Rosero, ¿no? No, hombre. Molino Rosero. Mujer. Bueno, pero no importa, ya vamos a hablar bien. Nos recibieron los vecinos. Me acuerdo la primera cara que vi, que hoy viene con nosotros, Erika, con una sonrisa, una desesperanza y una esperanza en que pudiéramos hacer algo. Nos enteramos que había geólogos y geofísicos japoneses, chilenos, compañías particulares de aquí de México, de todos lados, y todos llevaban drones y radares. Okay. No entiendo para qué todavía, porque parte del proyecto, como ahorita nosotros hicimos la parte física, o sea, la parte geológica, y hay la parte social. Como dice María Fernanda Campa, que es mi mentora en muchos sentidos desde hace mucho tiempo, es un proyecto interindisciplinado, porque cada quien hacemos lo que queremos y luego lo tratamos de juntar. Pero como geólogos, si hay algún geólogo aquí, aparte de María Fernanda y yo, generalmente lo que agarramos es una mochila, cantimplora y un martillo, nos vamos a caminar solos y la gente... Hay gente, ¿sí? Pero pues ya empiezan todas las partes de la geología urbana, los riesgos geológicos, y entonces sí, ahora tenemos que involucrar a nuestra gente. Y para eso tuvimos a Juanita y a todos los compañeros que participaron con nosotros. Finalmente, pues fue una gran experiencia para mí, porque ahora era geóloga y aparte convivía con las personas, no iba de Bretaña como acostumbro, y fue muy cálida la recibida, y hubo una campaña de vecinos que nos acompañaban, porque como no conocíamos, bueno, yo no conocía a nadie antes de este proyecto, pero pues ahora es mi familia. Yo creo que llego y toco a muchas de las casas y me quedo a cenar, porque fue muy cálida la bienvenida. Empezamos a hacer un recorrido. Para empezar, se veía grandes desastres en algunos lados y no sabíamos cómo empezar. Si no ha sido por Fernanda, que ya tenía una cierta experiencia en el 85, pues hubiéramos empezado a dar otra vez patadas de ahogar. Una de las partes fundamentales de nuestro trabajo fue recopilar la información geológica que se tiene en toda la zona. Iztapalapa está muy estudiada, tiene datos desde, bueno, que yo hice mi tesis de doctorado en la porción suroriental, donde involucré Iztapalapa un poco, Chalco, Iztapaluca, Santa Catarina, y esa zona la conozco. Sé que esas grietas, aunque me querían convencer después, muchos de los vecinos que no estaban de acuerdo con nuestro trabajo, o algunas autoridades, esas estaban desde hace más de 30 años. Cuando llegué a hacer mi estudio, estaban, y sé que se rellenan, se vuelven a abrir, se vuelven a rellenar y se vuelven a abrir. Dicen que no es cierto. Entonces muchas de las personas llegaron con la ignorancia de que ese terreno ya estaba en esas condiciones. Otros no sabían, y de alguna manera la necesidad de vivienda, porque muchos llegaron después del 85 a instalarse en esa zona, y bueno, de nada a algo con problemas, no sabían que 32 años exactamente después iban a tener el mismo problema, pues se instalaron. Hay perfectamente definidos dos sistemas, dos causas de origen del fracturamiento aquí en esta zona. Uno es por fallas y otra por fracturas. Independientemente de eso, las fracturas que ya vimos después con eso la propaganda electoral, agarraron y empezaron a llenar fracturas a lo largo de muchos lados, que hoy ya están otra vez abiertas. Y hay otras que son fallas que, a pesar de que digan los expertos, sí son fallas, porque también uno de los asesores del comisionado de la reconstrucción dijeron, ahí no hay fallas. No sé si es una tendencia del gobierno, es decir, no digan que no hay fallas para que no los tengamos que reubicar, que la cosa es que no hay fallas. ¿Cómo diablos no va a haber fallas si la estamos viendo en la evidencia? Y si hay alguien en este país y alrededor del mundo que sabe de fallas, está ahí. Reconoce cualquier tipo de fallas, ha trabajado y ha hecho un trabajo de tectónica a lo largo de sus 50 años de carrera como geólogo. Entonces ella no le puede decir que es una falla, y estamos viendo la evidencia de la falla y dicen que no, pero
el doctor Mancera las iba a arreglar. ¿Cómo diablos se arregla una falla? No hay una manera de arreglar una falla. En el momento que una vivienda está en una falla, en ese momento se tiene que reubicar. De ninguna manera puede seguir porque esa falla va a seguir teniendo un desplazamiento y no va a poder nada, ni porque lo único que faltó es que pusieran altares para que la Virgen evitara que no, pero se va a seguir moviendo, va a seguir habiendo ese tipo de problemas. Se tienen perfectamente fines, les digo porque la doctora Campas se dio la labor bueno, Leti, una gran colaboradora vecina, maestra en pedagogía, ella recopiló toda la información del que se tiene, a pesar de que muchos la esconden, la jalan, pero hay mucha información. Se hizo un análisis y de todas maneras ha llegado a varias conclusiones interesantes que quizá para el próximo informe, ahorita estamos con la reubicación solidaria. Pero geológicamente no es tan sencillo como para decir que estamos en zona de transición, sino que hay una serie de eventos geológicos que nos van a hacer que tengamos distintos comportamientos en distintos lados. Pero en donde tenemos una falla, ya no podemos seguir teniendo una construcción ahí. Seguramente va a haber un problema. Si estuviera esa falla en el desierto de Sonora, pues estaría perfecta porque nadie va a afectar. Aquí estamos hablando, otra vez ya no voy a decir maíz para que no me reñen, Molino Rosero, es una calle larga, con todos, los cimientos básicamente están bien, y lo que es un socavón, o sea, sí se desplazó la casa, pero se ve que el cimiento aguantó, pero abajo hay un agujero, no pueden seguir viviendo ahí y se sigue viendo esa cosa. El otro problema es que con eso de la resiliencia y que los riesgos, no sé qué, y que tuvimos una campaña para, ¿cómo se llama?, alcaldes, no sé qué tanto, la que antes era delegada sí hizo sus recorridos, pero les dejaba una, ¿cómo se llama estas? Una zarapes y colchoneta, y les decía que había que aprender a vivir con riesgos. Eso no es aprender a vivir con riesgos. Tenían que seguir viviendo. Y hoy, ¿a cómo estamos? A no sé cuánto de diciembre, de un año después, gente vive en la calle porque no se gana nada, porque todos están queriendo invertir otra vez en estudios y más estudios. ¿Qué más estudios si llegando, si ya se tienen mapas donde se tiene perfectamente bien definida la zona? Entonces vamos a empezar, no pueden dejarlas otro año más o 10 años más, o cuántos años más van a estar estas personas en la calle. Vienen del Instituto de Ingeniería, vienen del Instituto de Geología, qué bueno que hagan estudios, todos esos se van a cobrar, todos esos estudios podrían ser intentando para buscar y después seguir estudiando. Yo no digo que no, la geología nunca se acaba y los comportamientos son diferentes y claro que se tiene que seguir estudiando, pero creo que hay prioridades donde estamos en una zona urbana y donde es una gran concentración de personas, porque no son una casita, acá no es el Pedregal de San Ángel que tenemos una casa de 2 kilómetros, tenemos en 2 kilómetros quizás 50 familias y cada familia no es una familia, es el jefe de familia más el hijo, más el otro hijo, ya son 4 familias o 5 familias y a los que solo se les va a dar, se les está ofreciendo una renta de 3,000 pesos por 2 meses, una cosa así, para que se fueran. En 2 meses iban a regresar a su lugar para volver a esperar. Los sismos, otro va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos, no tenemos aquí un sismólogo, pero se los puedo asegurar que va a haber. Solo el Pulpo Por aseguraba quién iba a ganar en el mundial, pero para sismos no es tan fácil como para empezar a decir ese tipo de cosas. Descalifican mucho el trabajo de los geólogos. En este sentido no podemos ser descalificados. ¿Por qué? Porque la mecánica de suelos, claro que es una gran herramienta para cimentaciones, para hacer las edificaciones. Pero la geología va más allá de los 3, 5, 7 metros, podemos estar hablando de cientos de metros, y esas fallas no sabemos, y un radar, como que se puso de moda que ahora todos llevan un radar, y lo están metiendo en la arcilla, no les va a dar más que dónde están las tuberías rotas, y que es un poquito más, o las profundidades de 10 metros, no les va a decir que hay más allá de 100 o 200 metros, que es lo que necesitamos saber para conocer la geología. No invirtamos más en radar y en drones, para drones, lo podemos caminar, lo hicimos, estuvimos caminando, muchas personas nos acompañaron, ahorita había una arquitecta de UNAM también que un día llegó con su grupo de muchachos y estuvimos revisando casa por casa, y no fue cuánto fue, otra maestra de trabajo social de la UNAM, casa por casa, los alumnos y nos tardó un año, bueno, 8 meses en revisar casa por casa de las distintas colonias
y determinar que hay lugares donde no se puede reconstruir. En algunas ocasiones los que pasaban de Protección Civil o los de RO, que nadie firmaba ni nadie les daba un diagnóstico ni nada, le decían, bueno, aquí está la falla, puede construir al lado, en el terreno donde no hay. No puede ser, tenemos que determinar que esas fallas tienen un rango, un determinado área de influencia donde no podemos seguir construyendo. Y esos tienen que ser evacuados inmediatamente. Bueno, ya no pueden estar ahí, ya no están ahí porque están en tienda de campaña afuera desde hace un año. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir peleando por la reubicación y seguir ubicando los predios que es de manera imposible que puedan seguir viviendo en ese lado. De la parte física, pues ubicamos socavones, identificamos fallas, identificamos fracturas y se tienen los mapas, se hicieron la actualización de algunos, no los trajimos, no quiso venir nuestro geógrafo, creo que les dio miedo andar por estos rumbos, pero se tiene esa información, se tiene en el informe y vamos a seguir. Desgraciadamente, pues como también tenemos que comer, trabajamos y los fines de semana, nuestros fines familiares los vamos a Iztapalapa a dar unas caminaditas, pero creo que lo hemos hecho con gusto, hemos comido con ella, hemos estado en casa de ella, hemos estado, en muchos lugares donde pues tienen la esperanza que algún día se les dé la solución y que no sigan viviendo en la calle con el riesgo de que se les va a caer encima con sus hijos, con sus abuelos, con sus papás, con la familia que está involucrada, porque en el momento que vuelva a hacer una cosa va a haber, ahora afortunadamente no hubo tantas pérdidas humanas, pero en el momento que pase como en el 85 que los agarran en su casa, no lo vamos a contar. Entonces creo que a entrar a la parte social, que son ellas, que yo no entiendo mucho, pero me gusta. Entonces oímos a los demás. Gracias. La doctora Juanita Ochoa Chin. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coordinadora del Seminario Permanente de Temas Selectos de Promoción de la Salud en el plantel Centro Histórico. Bueno, yo siguiendo con este grupo indisciplinado, voy a interdisciplinar. Les voy a decir que en el documento que escribimos, digamos, la tesis central es: la falla del suelo y subsuelo es una causa irremediable, razón por la cual la población debe ser reubicada solidariamente por el gobierno de la Ciudad de México hacia otras áreas sin esos riesgos esperados donde quiera que haya grietas. Entonces, esa es, digamos, una de las tesis que tienen ustedes en los documentos. Las personas que no tienen el documento en sus manos ahorita, está en la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Entonces, bueno, yo les voy a platicar igualmente que las doctoras del método, pero ahora del método social, que también voy a patentar, ¿no es cierto? Es un método comunitario que en realidad es un método que es un método muy natural, es un método que, como que ya platicaban las doctoras, es un método de ir siguiendo la voz de las poblaciones. Ocurrió el fenómeno, tembló, se abrieron las calles y lo primero que hay que ir es acudir al llamado de las personas. Entonces tienes que escuchar a la gente. Entonces vas donde está la gente, inmediatamente ella es la que te va guiando por los lugares en donde está más dañado la tierra. Entonces es importante que se entienda que un método solidario o un método de participación solidaria empieza por darle la palabra a las personas, escucharlas. Y entonces ese fue nuestro método. Este método también lo han desarrollado pues muchísimas gentes
que en América Latina, en Europa, en todos los lugares, tienen un compromiso social con la gente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acudir a la zona del daño, escuchar la voz de las comunidades, recorrer el área, como ya dijeron las doctoras, con los afectados, casa por casa. Hicimos entrevistas para visibilizar los daños y acompañar a las víctimas. Eso es muy importante porque las personas se sentían absolutamente abandonadas por el gobierno y pues por los estudiosos o los científicos que iban a ver qué hacían, y fueron los estudiantes, algunos científicos, las propias poblaciones las que fueron solidariamente a acompañar a las víctimas, no solamente a recoger sus datos. Se hicieron talleres en colonia, como recorrimos 7 colonias, y en cada colonia se hacían los talleres después de recabar los datos, para que la gente supiera qué habíamos encontrado en cada colonia. Esta es una metodología que deberíamos seguir para sensibilizarnos de hasta dónde llega el daño. Nosotros, antes de este recorrido, no sabíamos la gravedad del problema, no nos habíamos dado cuenta. Digamos, el problema de los socavones fue un hallazgo de este recorrido. No es que nosotros en el escritorio dijimos vamos a recabar los socavones y sobre eso vamos a hacer nuestra investigación. No, lo más grave que encontramos, y que fue competencia de las geólogas, fue que en muchas de las casas estaban registrando socavones, que son estos daños importantes, ¿no? Ya no voy a decir que este estudio lo presentamos a las autoridades y fue rechazado una y otra vez, eso ya lo dijeron, pero bueno, lo que encontramos, voy a dar algunos datos que referimos en el estudio. Se entrevistaron 587 hogares de las 7 colonias de Iztapalapa y Tláhuac. En suma, calculamos que hay en total en estos predios que entrevistamos alrededor de 4,000 personas afectadas. El promedio de habitantes por predio es de 5 a 20 personas. O sea, tienen que multiplicar las 500 casas que entrevistamos por 5 o por 20 personas. El promedio de niños por predio es del 25%, es decir, que en cada predio el 25% de la población es de niños, están en riesgo. Encontramos todo lo que dicen las doctoras: desniveles, inclinaciones, fisuras, deformaciones, grietas, y todo esto está documentado en este estudio, sin contar los daños en las calles y los drenajes. También los socavones registrados por los estudiantes ascendieron a 97, pero ya en el siguiente recorrido que hicimos con las geólogas descubrimos casi el doble, ¿no? 167 predios con esta afectación. Sabemos que este registro es preliminar, muy preliminar, porque calculamos que el 50% de la población a la que fuimos a entrevistar no nos abrió la puerta, evadieron el registro, estaban o a veces no estaban ya en casa, o la destrucción del predio era total, entonces ya no se encontraban en los lugares, ¿no? Fácilmente es del doble de las afectaciones que estamos viendo. Entonces hay un mapa, lo iban a presentar aquí, creo que lo iban a proyectar. Hay un mapa en donde nosotros registramos, y lo pueden ver en el documento, donde registramos cada uno de los socavones que fuimos registrando. Pero como ven, en las
estos, no sé si se ve bien, los moraditos son los socavones, ¿no se ve? Los cuadraditos moraditos. Y las rayitas es la fractura. Entonces, si los moraditos, vean cómo están, no están todas las casas registradas, nada más son 500, y de socavones 167, pero la falla corre por cientos de casas, hasta Tesón. Entonces, nosotros, esta es una cifra preliminar, es una cifra significativa, pero en realidad es solamente la punta de la tragedia, ¿no? Bueno, en medio de este desastre, bueno, seguimos sin cifras, seguimos, bueno, con las cifras que Peña Nieto nos dio, y pues sabemos que no son reales. Desde el principio del sismo se hablaba ya de 30,000 damnificados, y es la cifra que seguimos manejando, porque no se han hecho no se ha realizado un censo serio de la población. Solamente en la delegación de Iztapalapa se hablaba de 20,000. Con eso les digo todo. Y hasta la fecha, como dicen las doctoras, no se ha ayudado a nadie, a nada. No hay un apoyo significativo, y se habla de una ciudad resiliente, ¿no? Será porque nos tenemos que amoldar a las grietas, ¿no? Como decían las autoridades de Iztapalapa. En un año de trabajo no hemos visto ninguna acción positiva en las colonias, y la población sigue abandonada, engañada e incluso saqueada por los amantes de lo ajeno, sean estas personas, funcionarios, operadores políticos, etc. O sea, sobre la tragedia de la pérdida del suelo y del derrumbe de sus casas, bueno, toda la rapiña. Entonces, esto es algo que Derechos Humanos tiene que saber y tiene que actuar inmediatamente, que las autoridades tienen que atender, porque además de la reubicación, bueno, esa población es víctima de todo lo demás. Para nosotros, el diálogo con las autoridades debe servir para darle la palabra a las comunidades, para atender sus verdaderas demandas colectivas y para proteger su vida y su integridad. De otra manera, seguiremos dando continuidad a los gobiernos precedentes. Los científicos que conformamos este equipo apostamos a la construcción de nuevas políticas públicas que tengan como base las necesidades reales de las poblaciones, protegiendo su vida ante todo, como lo dicta el artículo 3 de los Derechos Humanos, en donde todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Para nosotros la reubicación solidaria no lo es todo, no lo es todo, hay muchos problemas, pero sí es el primer paso que hay que dar, se puede dar, y la voluntad del gobierno es la que tiene que dar ese paso, ¿no? En realidad se habla mucho de reconstrucción, pero en estos momentos, para salvar la vida de la gente, tenemos que hablar de reubicación, y en términos solidarios. La población de la que estamos hablando es una población muy vulnerada durante muchos años, y por eso requiere el apoyo de todos. Todos tenemos problemas, todos tuvimos afectaciones en nuestro trabajo, pero hay gente que está en inminente riesgo de muerte por la pérdida del suelo que han referido las doctoras. Entonces hacemos el llamado a que y hacemos ponemos el acento en esto, porque es algo que se puede evitar. La muerte de estas personas, dado el daño que han sufrido el suelo, se puede evitar. Y aquí requerimos la participación solidaria de las autoridades, de la comunidad y de todos para evitar esa tragedia. Muchas gracias. La
licenciada Leticia Osorio González de la UPN, que también es colaboradora en el informe. Hola, muy buenos días. Bueno, les voy a comentar un poco en relación a los elementos que consideramos deben de tenerse en cuenta para que se haga efectivo el derecho a la reubicación solidaria. En primer lugar, tenemos que reconocer no solamente que la delegación Iztapalapa o Tláhuac o Xochimilco se encuentra en ruinas, sino que todo el país en general quedó en ruinas con la anterior administración, en todos los niveles. Y que reconocemos, porque formamos parte de esta nueva perspectiva, de esta nueva forma de responder a la sociedad, y que sabemos que el gobierno tiene la voluntad de atender a las poblaciones. Sin embargo, si nos pudieras poner el esquema. Hay tres condiciones que hacen necesaria la atención inmediata a la gente que está en una situación de riesgo. La primera es la evidencia de la existencia de un fenómeno perturbador que genera para la población una situación de vulnerabilidad. Quizás otras zonas de la ciudad no. La delegación Iztapalapa tiene cantidades enormes de estudios y de registros de un fenómeno de fracturamiento. El Atlas de Riesgo, que fue publicado en el año 2011 en el gobierno popular de la administración de la compañera Clara Brugada, daba puntual cuenta del riesgo en el que estaba la población por el problema de los fracturamientos. Y se sabía perfectamente que uno de los factores que estaban generando esta problemática era la sobreexplotación del acuífero. En todos estos años, en 7 años, las autoridades no hicieron ninguna acción efectiva y real de prevención, de mitigación, ni de informarle a la población del riesgo en el que estaba. Nos sorprendía cuando íbamos a visitar las casas y la gente no tenía existencia de que estaba viviendo sobre una zona con fallas activas. No tenía idea del riesgo inminente en el que se encontraba. Y pareciera ser que la nueva ley de reconstrucción, ni siquiera la propia Constitución de la Ciudad de México, reconoce la gravedad del problema. Son cientos, miles de familias los que se encuentran ubicadas sobre zonas de riesgo. Quizás para las autoridades anteriores eso era algo que no les preocupaba, pero para las actuales consideramos que tiene que atenderse de inmediato este problema, reconociendo que es una población en una altísima vulnerabilidad, que si bien es una situación que nos heredan las administraciones anteriores, no hay ningún pretexto, ninguna justificación para que no se destinen los recursos para salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. Segundo elemento, el incumplimiento de las obligaciones del Estado para proteger a la población y garantizar sus derechos humanos. Se ha dejado a la población en una situación de completo riesgo y abandono.
Es obligación del Estado mexicano proteger y salvaguardar la vida de toda la población, de cada una de las autoridades que tiene competencia en los distintos niveles de gobierno, atender esta problemática de manera inmediata. Nos tocaba ver casas en las que las personas ya ni siquiera era el riesgo de la construcción, del daño estructural, es que tienen en la sala de sus casas el socavón por donde salen las ratas que hay en toda, que corren por todos los socavones en las grietas de esa zona. Y ahí sigue la gente viviendo. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza jurídica que le dé el Estado mexicano de que va a ser reubicada solidariamente. Este incumplimiento obliga al Estado mexicano, tal y como lo señala con precisión la recomendación 12/2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de que sean reconocidas todas las personas damnificadas en su condición de víctimas. Y el Estado está obligado a restituirles el daño que han tenido, no por el sismo, por la negligencia, la indolencia, la omisión con la que han actuado las autoridades durante años de no prevenir y de no atender a la población en este problema. Y tercer elemento, la cuestión de la vulnerabilidad en que se encuentra la población. Son damnificados, son víctimas, y déjenme decirles, la nueva ley de reconstrucción no reconoce el problema del subsuelo. Le delega a un comité de grietas, que va a ser un órgano colegiado, en el que las comunidades no sé qué van a vigilar o quién va a tener garantía de qué, son las que van a decidir si son susceptibles de ser reubicadas. Quiero decirles que la ley General de Protección Civil a nivel federal reconoce como fenómeno perturbador de origen natural la subsidencia, los agrietamientos y los hundimientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que se le asigne recursos a una población que sufre daños por un huracán a los que están siendo dañados por un problema o un fenómeno geológico? No hay ninguna diferencia. El Estado tiene la obligación de atender a esta población. Saben perfectamente las autoridades federales, estatales y locales dónde están las zonas de riesgo. Están perfectamente identificadas. El dinero de la reconstrucción ha servido en buena medida para enriquecer a empresas y bueno, no solamente fue usada como un elemento de la campaña política de muchos candidatos, sino que ha servido para que se haga un verdadero negocio alrededor de los damnificados. Y todavía hay cuestiones de que van a seguir haciendo estudios. Revisen el primer informe que da la Comisión de Reconstrucción y vean la cantidad, los cientos de millones de pesos que se han ido en pasear a los DRO en las zonas que saben que son de alto riesgo, en hacer estudios para identificar la problemática metropolitana, en estudios para identificar los problemas de subsidencia o de efectos que tiene la sobreexplotación del acuífero. Cientos de millones de pesos. Lo pueden ustedes ver. Suscribimos por completo la recomendación que hace esta comisión 12/2018 para atender la problemática de los damnificados de manera
inmediata. Y vamos a entregar a esta comisión una serie de puntos que consideramos que debe de tomar en cuenta para ampliar la recomendación o bien hacer la observación al Congreso de la Ciudad de México para que sean considerados en la Ley de Reconstrucción, en la que forzosamente tiene que ser atendida esta problemática y tiene que destinarse el recurso para que de inmediato toda la gente que esté en una situación de riesgo sea inmediatamente reubicada, no con 3 ni 5,000 pesos. La obligación del Estado es salvaguardar la vida y tiene la responsabilidad de darle un lugar donde se reubique, no mandarla con ese dinero a ver cómo resuelve. Peor aún cuando se trata de una población en condiciones de precariedad social, económica y con una situación de inseguridad en la zona que no ha sido atendida oportunamente. Cambió la administración, sabemos que hay una nueva intención y estamos manifestando aquí claramente la disposición de no solamente del equipo, sino de todos los damnificados que estuvimos acompañando en este proceso, de realmente sentarse con las autoridades a revisar el problema que genera este fenómeno para que sea atendido. No es posible que el comisionado de reconstrucción quiera discutir el problema con un grupito y que esto se deje a un comité asesor o a un comité cuando existen las dependencias, las instancias y las representaciones para que esto sea abierto, discutido públicamente, que tengan participación científicos realmente comprometidos, no científicos que quieran hacer negocio alrededor del problema de los damnificados. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Mariano Salazar, que viene en representación de la alcaldesa de Iztapalapa, pueda escribirnos un mensaje. Bueno, primero, buenos días a todos. Quisiera empezar diciendo que Ernesto Sabato decía que a la vida solamente le hace falta una grieta para poder florecer. Y creo que las grietas que hay en la ciudad es la oportunidad para reorganizarnos, para repensarnos, ¿sí? Y para replantearnos nuestro modelo de vida, nuestro modelo de territorio, nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo de planeta. Y esto lo tenemos que construir entre todos, primero eso. Segundo, quiero señalar que yo pensé que iba a tener conflicto de intereses en esta intervención, pero creo que no voy a tener conflicto de intereses, entonces voy a encontrar un hilo conductor. Soy Mariano Salazar Molina, actualmente responsable de la reconstrucción en la alcaldía de Iztapalapa. No represento a la alcaldesa, me represento a mí mismo, ¿sí? Porque yo soy responsable de la reconstrucción. Represento a una alcaldía, que es un equipo que tiene un planteamiento para la reconstrucción. Entonces, insisto nuevamente, no vengo representando a la compañera Clara, no estoy renegando de ella, es una compañera que conocemos desde hace mucho tiempo, pero yo me vengo representando a mí mismo y mis palabras las sostengo. Quiero decir por qué conflicto de intereses, porque yo vivo en la unidad habitacional Canaria, ¿sí? Y el estudio que presentan las compañeras, entre otras cosas, se hizo en esa zona, ¿sí? Con todas las implicaciones que tiene. Y yo no puedo decirme, quiero decir, vengo orgullosamente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que aquí hay compañeros de la UCRES. Vengo orgullosamente del Movimiento Urbano Popular y no reniego. Esa experiencia es la que hoy me ha colocado estar al frente de la Comisión de Reconstrucción en Iztapalapa, porque la compañera Clara Brugada desde hace 30 y tantos años nos conoce y sabe que somos hombres y mujeres de lucha, que somos hechos de una sola arcilla, ¿sí? Y que quiere demostrar que con esa arcilla es posible reconstruir vidas y reconstruir la comunidad.
Entonces, insisto, no tengo conflicto de intereses, y en la exposición pues van a darse cuenta que aun cuando yo sea ahorita gobierno, pero estamos incidiendo en el gobierno a partir de la experiencia comunitaria que tenemos en Cananea, fundamentalmente en la cuestión de iglesias. Pues por eso insisto, no tengo conflicto de intereses, espero que no se malinterpreten mis palabras, pero quiero señalarlo. Agradezco a la compañera Clara Brugada que me haya invitado, y quiero decirlo, ella dijo en las últimas reuniones que tenemos, te voy a explicar cómo estamos trabajando. Estamos retomando todo lo que ha planteado aquí, y ya tenemos algunos resultados inclusive. Queremos que nos den una oportunidad de ir demostrando cómo construir, no desde la alcaldía, sino conjuntamente con las comunidades organizadas, planteamientos estratégicos para defender el territorio, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad implica el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, el derecho a un entorno social adecuado. Nuestra perspectiva son los derechos humanos, y esto quiero decirlo, lo traemos desde el movimiento social. Aquí hay mucha gente que me conoce desde muchísimo tiempo, los compañeros de derechos humanos nos conocen también, que somos de los promotores de derechos humanos aquí desde hace 20, 30 años, y esa es la herencia que tenemos, y por eso la compañera Clara nos invitó a ser parte de la Comisión de Reconstrucción. Perdón por echarme loas, pero es que era necesario señalar esto, ¿sí? Señalar que efectivamente leí el documento, no lo voy a comentar. Todo el documento coincide con los planteamientos que hemos hecho en Cananea. Hoy te estoy hablando como Cananea, así no como de la reconstrucción. Nosotros desde 1986, al empezar la construcción, descubrimos no que había grietas, que había unas zanjitas por ahí, porque ni siquiera, como dice bien Dalia y la doctora, hace 30 años no había la profundidad de los estudios para entender el fenómeno del subsuelo. Y nosotros llegamos a construir con crédito de FONAPO, por autoconstrucción, con compañeros de ONGs muy solidarios, que hoy se llaman profesionales comprometidos con la sociedad, ¿sí? Pero ya desde hace mucho tiempo había organismos de la sociedad civil como COPEVI, como CENVI, como Casa y Ciudad, que estaban muy vinculados a los procesos sociales comunitarios, y que con ellos construimos territorio y construimos ciudad y construimos viviendas y construimos comunidad. Hoy nuestro planteamiento es la construcción social del hábitat. No es solamente la vivienda, es construir territorios desde una perspectiva ecológica, sustentable, económica, solidaria. Esa es la herencia que traemos, y por eso nos están invitando a la delegación, a la alcaldía de Iztapalapa a poder participar. Bueno, quiero señalar eso. Nosotros desde el 86 iniciamos la construcción, intuíamos que había algún problema y empezamos a hacer los primeros estudios, empezamos a inyectar bentonita antes de pensar la construcción. Aún nos damos cuenta que la bentonita no es una alternativa. 30 y tantos años después, y nos damos cuenta que no es alternativa. En el 89 se nos fracturaron 12 viviendas con un sismo que hubo, y ahí vino el término de reubicación solidaria, porque nosotros tuvimos la capacidad como Cananea de reubicar a los 12 compañeros en el propio predio, ¿sí? Y logramos, todavía con recursos de FONAPO, reubicar a los compañeros sin ningún costo para los compañeros. ¿Qué quiere decir? El Estado sí tiene la capacidad de reubicación solidaria, gratuita, sin que a los damnificados se les convierta en deudores. Este es un planteamiento de la alcaldía también. Los damnificados no tienen que ser deudores. Como se pueden dar cuenta, si estamos retomando, ¿sí?, todo lo que venimos construyendo no en un año, en muchísimo tiempo. Nosotros, el 20 de marzo del 2012, hubo un fuerte temblor y nos afectó más o menos 6 viviendas. En este momento dijimos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que la autoridad nos ayude o nos organizamos? Y nosotros dijimos, ante la fuerza de la naturaleza, la organización y la solidaridad de la gente. No nos íbamos a considerar como víctimas, sino nos íbamos a organizar. Y formamos el primer comité de grietas, en la cual estuvimos, entre otros, la compañera Leticia, ¿sí?, que vive en Cananea, y yo. Traemos esa experiencia organizativa, de no vernos como damnificados y como víctimas, sino vernos como actores sociales de los procesos de transformación de un territorio. Y ese es un planteamiento estratégico que tiene que ver con lo que planteó Marta, que también viene de Cananea. El planteamiento estratégico, que también viene en la recomendación de las compañeras, es organicémonos autogestivamente para hacer frente a las catástrofes. Entonces, en el 2012 nosotros entramos en contacto con
la delegación en este momento que está la compañera Clara Brugada, ¿sí? Y el Centro de Evaluación de Residuos Biológicos, que aquí está el geógrafo Raúl Gutiérrez, que actualmente participa también en el... Allá está, por allá está el ratito, ¿sí? Raúl Gutiérrez actualmente también integrante del Centro de Evaluación de Residuos Biológicos de Iztapalapa, que queremos decir, es el único centro de evaluación de estudios de residuos biológicos en toda la Ciudad de México, que fue medio desmantelado en las administraciones de Valencia y de Aguiano, y que hoy hay el compromiso de la alcaldesa de volverlo a recuperar, y que vamos a explicar cómo estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en el 2012 nosotros inclusive demostramos como organización que podíamos hacer nuestros mapas de riesgo, que podíamos hacer estudios científicos a partir de lo que ya estaba publicado y cosas que nosotros podíamos ir investigando. Demostramos esa capacidad de que el pueblo y la sociedad organizada con conocimientos es capaz de hacer propuestas. Y el primer mapa de riesgos comunitarios, no lo traje hoy, ¿sí?, lo hicimos nosotros. Y esa experiencia la vamos a retomar en la alcaldía, quiero decir, insisto, no, por eso la compañera Clara nos invita por esta experiencia que tenemos, ¿sí? Esperemos cumplir y no traicionar los derechos, la trayectoria que hemos ido conjuntando durante muchos años. Estamos seguros que no, porque somos personas hechas de una sola madera, probado después más de 40 años que seguimos en esta línea, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del territorio, y si hay oportunidad de ser gobierno, hay que incidir ahí, no para anquilosarnos. Entonces, bueno, quiero decir que ¿qué resultados hemos obtenido a partir de esta lucha como sociedad civil? Una primera cosa que logramos nosotros el año pasado, este año, después de que no nos hacían caso, todo lo que han dicho aquí tenían razón. Llegaron miles de gente a hacer diagnósticos, evaluaciones posísmicas, un montón de documentos, ¿no? Pero ninguno nos daba certeza. Nosotros logramos, como damnificados unidos de Cananea, conjuntamente con los compañeros de la planta, ¿sí?, que ese DUBI nos hiciera el diagnóstico de las viviendas, pero sujeto al análisis y a los estudios del subsuelo. Parece poca cosa, pero es muy importante, porque los DRO solamente hacen el dictamen de la vivienda sin considerar el subsuelo, ¿sí? Nosotros logramos en gestiones, porque tenemos la capacidad de gestionar y hacer propuestas, no de solicitar y pedir, de gestionar y hacer propuestas, que nos hicieran el diagnóstico de las viviendas, pero sujetos al estudio del subsuelo. Aquí está José Luis Velarde, que actualmente lleva a ser director técnico del INVI, compañero también muy solidario con nosotros, ¿sí?, que fue DRO, conjuntamente con ellos, con más gente que hoy está trabajando en la alcaldía, porque queremos incidir en la alcaldía. Precisamente logramos que no solo fuera el dictamen de la vivienda, sino sujeto al estudio del subsuelo. Ese es un triunfo del movimiento social. Segundo triunfo, que no fue solamente de nosotros. Nosotros fuimos golpeados, violentados, agredidos, nos quisieron manipular por parte de la administración anterior de Dion Anguiano, igual que todo Iztapalapa, ¿sí? Nosotros nos plantamos enérgicamente a decir: no vamos a aceptar ni que nos traigan cobijas, ni escobitas, ni desayuno, comida y cena, porque eso no resuelve el problema, ¿sí? Y a partir de que entramos en contacto nuevamente con la Comisión de Derechos Humanos, logramos una cosa importante, dos cosas importantes para Iztapalapa, pero para toda la ciudad, que no es cosa sencilla ni es cosa menor. Logramos que, con la recomendación 12/2018, que ya refería Leti, se recomiende al gobierno de la Ciudad de México que en un plazo de 6 meses actualice al atlas de riesgos de toda la Ciudad de México. Ese no es un logro menor, es un logro importante, porque la ciudad está en riesgo, y si no entendemos la cuestión geológica, litológica y geofísica del subsuelo, y seguimos con una lógica, seguir construyendo megaproyectos y desarrollos habitacionales más allá de su capacidad, esta ciudad está en riesgo, ¿sí? Y por eso estamos incidiendo en la alcaldía de Iztapalapa. Logramos esto, y para Iztapalapa
Primero tiene que salir el atlas de riesgos de la Ciudad de México, y Iztapalapa después, en un proceso de un año, de aquí a final del 2019, tiene que tener actualizado el atlas de riesgos de Iztapalapa. Para nosotros es un logro importante que agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos. Otro logro importante: se da un plazo a la delegación de Iztapalapa para que haga los estudios de geología, geofísica, geotécnica, mecánica de suelos, así como la identificación de fallas, atención y tratamiento de grietas o cualquier otro estudio técnico que permite identificar, entre otros, la magnitud de amenazas y riesgos en la unidad habitacional Cananea, unidad habitacional Ermita Zaragoza, la colonia Santa Marta Catitla y la colonia Paraje Zacatepec. Este logro no es menor, es un logro importante, ¿sí?, que lo hicimos desde la capacidad de gestión de la sociedad organizada. Queremos decirlo, sin autoridades. Por eso yo decía que después tenía conflicto de intereses. Cuando yo se lo leía a los compañeros de Cananea, porque en Cananea teníamos asamblea todos los martes de damnificados, y cuando se lo leía a los compañeros dije, pues ya logramos esto. Dice, pero se te revirtió porque ahora tú eres comisionado para la reconstrucción. No creo que se me haya revertido. Este es nuestro grado de incidencia. Esto es lo que queríamos. Si se dan cuenta, pasamos de ser damnificados a ser articuladores de una política pública en torno al problema geológico que atraviesa el 33% de la demarcación. Entonces, yo quería señalar esto. Por eso no tengo conflicto de interés, ahorita caigo a la cuenta de esto. No tengo conflicto de intereses porque creo que desde la experiencia organizativa, no la democracia representativa como planteaba Marta, sino la democracia participativa, tenemos capacidad para incidir en las políticas públicas de la Ciudad de México para que se repiense el territorio, porque esto nos va a llevar inclusive un reordenamiento urbano de toda la Ciudad de México en función de la geología del subsuelo. No quiero señalar esto, ¿sí? No voy a referirme al estudio, ya lo leí todo. La compañía lo presentaron el 9 de octubre en Cananea y estuvimos efectivamente como 500 personas. Nos presentaron el estudio, yo sí lo leía inmediatamente al siguiente día, porque yo dije, yo esto tengo que leerlo para ver cómo lo implementamos en la alcaldía. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la alcaldía? Encontramos un soberano, yo no digo groserías, relajo, ¿sí? Encontramos los supuestos dictámenes organizados por distrito electoral. ¿No? Para que se den cuenta de la magnitud de la manipulación de la información. Nos presentaron encontramos un primer diagnóstico de 630 y tantas viviendas que estaban en alto riesgo. A los primeros días nosotros dijimos, vamos a recorrer esas 630 y tantas viviendas, y las fuimos a recorrer con brigadas de la alcaldía, ¿sí? Fue de los primeros días, se tomó posición en la alcaldía el día 1 de octubre. Hay que decirlo también, llevamos poco tiempo. Hay que decirlo también, el gobierno de la ciudad acaba de tomar posesión el 5 de diciembre. Pues tomemos en cuenta eso, hay un rezago de 14 meses, ¿sí? Claro, y un rezago de 36 años de políticas neoliberales que empezaron una sola forma de modelo de desarrollo para la propia ciudad. Y resarcir eso no es sencillo, ¿sí? Es de años, efectivamente. Encontramos no 634 millones, hicimos un peinado por toda la zona que nos reportaron y vimos que había un nombre repetido, que se apoyó a gente que no lo merecía, que no estaba en alto riesgo, ¿sí? Encontramos muchas anomalías y se redujo a 242 viviendas de alto riesgo en un principio. Este peinado nos llevó 3 semanas, porque la gente decía, otra vez van a venir a censarnos, otra vez van a venir a identificar, porque hubo mucho manoseo en torno a esto. Entonces, un primer padrón, ¿sí? Que por cierto queremos decirles, ya desde el domingo pasado se está entregando apoyo a rentas por 6,000 pesos mensuales, ¿sí? Digamos retroactivo a octubre de este año, octubre, noviembre y diciembre,
porque se supone que a partir de enero, ya con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, a reserva de equivocarme, parece que va a haber un apoyo de 4,000 pesos mensuales, permanentemente, hasta que se le restituya su vivienda o hasta que se le reubique. Y la alcaldía complementaría con 2,000 pesos más, 6,000 pesos de renta. No, en la alcaldía no hay mucho presupuesto, por eso estamos asumiendo esto. Si se dan cuenta, sí estamos retomando varias de las cosas. Entonces, yo ya estuve recorriendo la planta antier, convenciendo a la gente que vive en los campamentos de que si se comprometen a dejar los campamentos se les apoya con la renta firmando una carta de compromiso, porque si firman la carta de compromiso y regresan a sus viviendas a vivir y ponerse en riesgo, pues eso no vale, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la integridad física y la vida de la gente, y estamos retomando eso, ¿sí? Y no solamente porque lo planteé el estudio, sino porque el planteamiento de la alcaldía, tenemos que respetar la dignidad de los humanos de los damnificados y construir conjuntamente con los damnificados la justicia. No es por recomendaciones que debemos decirlo, es por convicción, ¿sí?, como seres humanos, que tenemos que respetar y promover los derechos humanos y garantizar los derechos humanos de las familias damnificadas. Estamos en ese proceso, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos revisando la infraestructura, ¿sí? Está revisando la infraestructura hidráulica, drenaje y agua potable, porque evidentemente en zonas donde el suelo es ondulado, con fracturas o con fallas, la tubería del albañil se fractura, empieza a haber filtraciones, eso hace que haya erosión en el subsuelo y que se formen socavones. Como se pueden dar cuenta, estamos retomando de manera seria esta situación en 8 polígonos de reconstrucción, llamamos nosotros que los 8 polígonos que atraviesan todo, el 33% de la demarcación, son 15 kilómetros de grietas y fracturas. Y estamos haciendo esto, porque decimos, ¿de qué sirve solamente atender la cuestión de la vivienda si no atendemos la cuestión de las filtraciones que permitan la erosión del subsuelo y el socavamiento? Entonces estamos trabajando en esto, ¿sí? Hace falta recursos. Con el gobierno de la ciudad esperemos que ya en el 2019 haya los suficientes recursos para sustituir toda la tubería por polietileno de alta densidad corrugado que permita que los movimientos del suelo no afecten. Estamos avanzando en eso. Estamos avanzando a pesar de que ya está muy estudiado el suelo, pero ¿de qué sirve que esté muy estudiado el suelo si la gente no conoce la información? Entonces, algo que nosotros planteamos, la gente tiene derecho a la información de saber sobre qué suelo está viviendo. Y estamos actualizando el estudio de las grietas. Llevamos 2.300, ¿qué, Raúl, por ahí? 2.300 grietas identificadas en escala 1, las que se ven así muy pequeñitas, escala 2 donde ya se empieza a romper la calle, escala 3 donde ya hay hundimiento, cierto hundimiento, y escala 4 donde forman escalones. Ya se está poniendo nomenclatura inclusive para identificar el tipo de grieta, para poderse identificar, y el siguiente paso es empezarles a dar tratamiento. No todas las grietas pueden ser el mismo tratamiento, aunque hay ingenieros que dicen que solamente con arena la rellenemos y que con eso ya. Nosotros decimos, sí, pero vamos a pilotear primero. Antes de que esto se vuelva universal, vamos a pilotearlo, ¿sí? Y vamos, ya hay como 6 o 7 diferentes mezclas que se pretenden ir implementando, piloteando poco a poco, antes de decir qué tipo de solución. No, bueno, queremos decir, las grietas de las fracturas no tienen solución. Y no tienen solución porque sigue habiendo una excesiva extracción de agua del subsuelo en toda la zona. Y no tienen solución porque siguen pasando vehículos pesados en la zona siniestrada. Y no tienen solución también porque hemos construido más allá de lo que establece la norma. Son 3 de los factores que ubicamos ahorita, pero son más factores. Las grietas se pueden mitigar, pero no se puede remediar. Es una hipótesis que hay que discutirlo y hay que analizarlo, ¿no? ¿Sí? Estamos ya en esa fase.
ya empezamos en San Sebastián de Colositla a empezar a rellenar algunas grietas para ver su comportamiento, ¿sí? Estamos trabajando en esta línea, estamos trabajando ya en 2 iniciativas más, en esta lógica que hay que aprender escuchando. Hay que decirlo, los que yo estoy aquí en esta posición ahora, pero no reniego, insisto, de mi trayectoria comunitaria. Yo vengo de la Escuela de la Metodología de la Educación Popular, que es construir desde y con la gente, y por eso estamos también en la alcaldía, ¿sí? Es escuchar. Bueno, queremos decirles, ya tenemos asambleas de reconstrucción martes, jueves y sábado con la gente en cada una de las 54 colonias de Iztapalapa que están dañadas, y recogemos sus demandas y les informamos que estamos avanzando y les mostramos mapas de la colonia, cómo están la cuestión de las grietas en diferentes colores, verde, amarillo, naranja y rojo, para que identifiquen el grado de gravedad de la grieta, para que empiecen ellos poquito a poco a entender esta situación. Y a partir de hoy instalamos 17 módulos de información en 8 polígonos de reconstrucción para acercamiento con la gente. Y estos módulos de reconstrucción van a ser la base de operaciones para que vayan cuadrillas a revisar vivienda, a revisar grietas, a revisar drenaje, a revisar escuelas, ¿sí? Y va a ser el espacio para ir construyendo la ciudadanía en función de la reconstrucción. Esto estamos trabajando. Pero lo más importante, nosotros decimos, no tenemos que esperarnos a que nos vuelva a agarrar mal parados un evento, porque la catástrofe se construye al no trabajar nuestra vulnerabilidad. Estamos trabajando, vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos ayer un taller de capacitación con promotores, con la metodología de gestión integral de riesgo en desastres, en la idea que la gente sepa identificar las amenazas que hay en la zona, las vulnerabilidades que hay en la zona, ¿sí? La capacidad de respuesta de autoridades y de la comunidad, y en función de eso determinar el nivel de riesgo que estamos en cada zona, en la idea de formar los comités locales de gestión de riesgo en cada una de las 54 colonias, y que cada comité local tenga su plan local de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya esté preparada cuando hay un evento para evitar la catástrofe o para mitigar los daños de una catástrofe. Esto es lo que estamos trabajando. Insistimos, yo por eso decía en un principio, cuando Manuel Alegría me invitó, le digo, pues deja ver si me instruyen. Y ayer que me llevó, Clara iba a venir, pero hoy tuvo que tener otra cosa, y que me dijeron, pues vas tú, y yo digo, yo no lo voy a representar, yo voy por mí porque yo soy corresponsable de esto, ¿sí? Y yo dije, yo voy porque tengo que decir si es posible construir la gobernanza, ¿sí? Y la gobernanza se construye cuando la gente está organizando su territorio para defenderlo, y la gente lo va a defender conociendo sus derechos, pero también teniendo capacidad de propuesta. Es lo que queremos trabajar en la alcaldía. Por eso estamos en las 54 colonias de la asamblea, para recoger no solamente las peticiones de la gente, para decir, vamos a organizarnos, ¿sí? Ayer ya en el fraccionamiento Álvaro Obregón ya se formó un comité, para atender esta problemática y otras. Queremos promover la gobernanza desde abajo con la gente organizada. Pues básicamente es eso. Muchas gracias.